¡Qué maravilla tenemos hoy por aquí! No voy a hacer ni chistes, fíjate. Este juego de Vertical Robot, un pequeño estudio español, que son los responsables de Red Matter 2, el juego que vamos a ver hoy aquí, y fue uno de los juegos más esperados este tiempo de atrás, vista la calidad de su anterior título, el cual fue ya muy alabado y además un portento técnico, principalmente en el sistema móvil de Quest, pero es que han seguido superándose con esta segunda parte, y este jueves 18 de mayo llega a la plataforma de Sony PSVR 2. Y además incluye un doblaje de película, sí, literalmente. Esa tiene que ser la nave de Stas. Lo es, sí. La nave sigue emitiendo la señal de socorro. Contamos con las voces en castellano del doblaje de Scarlett Johansson y Brad Pitt. Este juego ya lo subí al canal cuando actualizaron el doblaje y también un gameplay del juego completo, que os lo dejaré en los recomendados del final del vídeo. Y además, si os gusta el contenido, no dudéis en suscribiros, ayuda mucho. Todos lo decimos y yo soy el primero que veo vídeos de canales y no estoy suscrito. Pero es que a veces necesitamos ese empujón y que te digan: oye tú, dale al botón que es gratis. Y de verdad que se agradece un montón. Además, si queréis enteraros de los vídeos, novedades, pedir ayuda, consejos, podéis acceder al Discord oficial de la comunidad, que pondré abajo en la descripción. Ahora sí, aquí os voy a contar las sensaciones y las novedades que esta versión trae, aunque antes os voy a contar un poquito mis impresiones generales del juego. Como digo, y por si no habéis jugado a la primera parte, es una aventura narrativa con puzzles, en la que estamos en el espacio y vamos descubriendo una muy interesante trama según avanzamos. En esta segunda parte, además, han añadido nuevos elementos de acción, y en general todo ha evolucionado, tanto técnicamente como visualmente. Las físicas, en especial, son bastante buenas y jugarán un papel en los puzzles, que están muy bien llevados y no se hacen para nada pesados, ya que además tenemos puzzles de todo tipo, los cuales no voy a mencionar para tampoco spoilar un poquito, pero tenemos incluso puzzles con un poquito de plataformeo. Hubo puzzles que conseguí pasar incluso de forma que no estaban diseñadas en un principio, y eso es gracias a las físicas del propio juego y sus posibilidades, ya que nuestro cerebro siempre busca la forma menos lógica a veces de solucionar los problemas sencillos, por lo que sea. Además de esto también tenemos fases con algo de acción y también un poquito de sigilo. El juego dura en torno a las 6-7 horas, me parece una duración bastante aceptable en este tipo de juegos. Si tuviera que decir algo malo, diríamos que la acción y los tiroteos no es el punto más fuerte del juego, y la historia que tanto sorprendía en la primera parte aquí no sorprende tanto. Pero tampoco estoy diciendo que sea mala, solo que es más predecible habiendo ya pasado la primera parte. También hay una cosa que bajo mi punto de vista sí que ha perdido, y es el terror. Con la primera parte hubo algún susto que lo pasé incluso mal. En esta parece que han dejado un poquito más de lado esa faceta y se centra más en una aventura sin sobresaltos. Eso o me he inmunizado desde entonces, porque Red Matter 1 fue uno de los primeros juegos que me pasé en VR. Dicho esto, que parece que haya dejado hasta mal el juego, pero no es así. Este juego sigue siendo uno de los mejores que puedes encontrar en realidad virtual, y os lo recomiendo al 100%, tanto la primera como esta segunda parte. Una de estas joyas que no te puedes perder. Y ahora sí, vamos con las novedades que trae este título en la versión de PSVR 2. Para empezar, esta versión cuenta con 120 FPS, lo que se transforma en 120 Hz, sin reproyección, ni nada que nos emborrone en la imagen. Con esto no solo vas a conseguir una de las experiencias más fluidas a día de hoy en la plataforma, sino que además, hablando de calidad visual, va a ser una de las mejores también que podrás experimentar. El Foveated Rendering, esto es lo que hace que la imagen que no veamos se vea algo peor, para que puedan aumentar el rendimiento. En este caso también ha sido modificado y mejorado para bustear un poquito más la resolución. Respecto a los gráficos y texturas, han metido texturas remasterizadas a 4K, además de mejoras de efecto de iluminación, sombras y bloom, que principalmente sirve para el alisado de texturas. Yo no he visto ni un mal pico de sierra, la verdad. Otra cosita a mencionar, aparte de los colores del panel muy vibrantes, todo gracias al OLED, y que te hace sentir ya de por sí muy inmerso en el propio juego, son los ápticos, y son una pasada, ya que esto no lo tenían las anteriores versiones del juego en las demás plataformas y da una sensación increíble, mismamente cuando vas a aterrizar con la nave y te empiezan a vibrar tanto mandos como visor, o cuando disparas con la pistola más adelante sientes la vibración y el resistivo del gatillo. Muy bien por Vertical Robot, que han sabido exprimir cada plataforma con los puntos buenos que estas tienen, y además han sido siempre los primeros en actualizarlos para ello. Obviamente jugarlo en cualquier plataforma no perderá nada de la esencia del juego, y visualmente es una delicia tanto en Quest 2 como en Pro, como en Pico 4 y PSVR.
pero como ya he explicado, esta versión de PSVR 2 tiene un valor añadido que le hace parecerme la versión más llamativa, y por si no he hecho la suficiente mención, la nitidez que se aprecia en este juego es absoluta. Y a aquellos que decían que PSVR 2 se ve borrosa, no tienen ni idea, sinceramente. PSVR 2 no se ve borrosa. Lo que se ve borroso es el juego si no está a la resolución óptima del panel. Y creo que este juego exprime la resolución al máximo. Incluso me parece que se ve mejor que la versión de PC con unas Quest 2. He hecho pruebas en caliente y visualmente me ha parecido más atractivo y nítido en PSVR 2. No voy a traer un vídeo comparativo, ya que lo he intentado hacer y visualmente en vídeo no se aprecia lo que se ve dentro del visor y no merece la pena. Entre el Phobater Rendering y demás es una cosa que no tendría mucho sentido. Pero os aseguro que a los que jugáis en PSVR 2 no os va a decepcionar en absoluto. Yo, que estoy acostumbrado a jugar a resolución máxima en un PC, hay alguna zona en la que me he quedado hasta flipando viendo la resolución que le han metido al juego. Además, este juego es muy visual en cuanto a las luces, sombras e iluminación en general. Crean un efecto y unos contrastes que llaman muchísimo la atención. Dicho esto, y creo que sin nada más que añadir, un juego que no os podéis perder. Los desarrolladores de alguna forma han conseguido optimizar tanto su juego y gráficos que dejan en ridículo a la mayoría de sus competidores en este sentido. Os dejo con un poquito de gameplay jugado en PSVR 2 y ¡hasta luego! Beta, Stas ha trazado una ruta atravesando el depósito de trenes. Se dirige al hall principal. Parece que también ha estado mirando los esquemas de los drones de defensa. Espera, ¿drones de defensa? No me digas que los tienen patrullando la zona. Eso parece. Resulta que Lysenko ordenó su despliegue. ¿El doctor? ¿Pero qué narices estaba protegiendo? Ten muchísimo cuidado, Sasha. Estos drones son muy peligrosos y nunca has entrado en combate. No te preocupes. Tendré cuidado. Aquí tenemos ya la pistola, la cual comento en el vídeo, o comentaba, que los gatillos se nota un montón cuando se sobrecalienta y cuando pulsas el gatillo se resiste, y la verdad es que la sensación mola, y también en la vibración y demás. Aquí pues simplemente hay un poquito de plataformeo para llegar aquí, abrimos la puerta y estamos un poquito detrás de la pista del hombre este calvo, así que vamos a ir a la siguiente zona. Os voy a enseñar aquí adelante un pelín de acción, son un par de robots y tal, simplemente para que veáis cómo funciona. Aquí tenemos el primero. Yo soy zurdo y no sé si se puede cambiar la pistola a la izquierda y manejar el joystick con la izquierda. Por lo que he visto, creo que no. Así que bueno, decidí mejor disparar con la derecha. Lo que pasa es que bueno, soy un poco paquete disparando con mi mano mala. Y en esta sección, una vez acabemos con los robots, que al principio me ha costado un pelín matar a los dos, ya veis que me golpea bastante, hay que enfriar la pistola y demás porque se calienta. Luego lo que hacemos es pues el puzzle de la sala, resolver el puzzle de la sala, el cual no os enseño porque tampoco quiero spoilearos, simplemente quería que vieseis un poquito la parte de acción y vieseis un poquito visualmente cómo se ve el juego. El juego, ya os digo, que no hace justicia en cuanto a lo visual en el vídeo, porque dentro de las gafas el juego se ve bastante mejor. El vídeo creo que graba desde el ojo derecho y aún así las texturas entre el Phobater Rendering y demás como que se ve todo un poco raro. Es como si tuviese mucho filtro de sharpening o algo así. Pero ya os digo, el juego se ve espectacular dentro de las gafas, el juego más nítido que he visto yo. Y como ya he dicho en el vídeo, pues es totalmente recomendado. Y es una pasada de experiencia. Tenemos muchos tipos de puzzles. Aparte de esta parte de acción, por ejemplo, tenemos alguna que junta el plataformeo con los puzzles, otros que juegan con las propias físicas del juego, además de manejar diferentes artefactos y cositas así, que se van sumando a los diferentes puzzles para que no se haga repetitivo. A mí el juego, ya os digo, es un tipo de juego que me gusta mucho, aparte de su propia historia y tal, que te hace engancharte, y el doblaje. Es un juego que me gusta mucho, pues porque a mí este tipo de juegos sí me molan, pero puede que hay gente que se le haga aburrido. Es entendible y bueno, cada uno pues tiene sus gustos, pero ya os digo que con nada que te gusten los juegos con una historia detrás, con un poquito de puzzle y acción, incluso algo de sigilo, tampoco mucho, pero todo eso mezclado es
una bomba y además con lo visual, que lo visual es espectacular y ahí no tenemos ningún tipo de pega. Aquí cojo un papel y como esto ya como último detalle y ya nos vamos, hay un papel y es un detallito que me gusta mucho y es que el papel se dobla. Tampoco es una física realista, pero como que cuando esto tiene todo física, le doblas y el papel se dobla. Parece más bien un papel de goma, pero está guay. Así que nada, lo voy a dejar por aquí el gameplay, porque ya os digo que no quería spoilear absolutamente nada. Disfrutad porque merece la pena y nos vemos, chicos. Al final del vídeo dejo el juego completo por si alguno quiere verlo y otro vídeo que hice cuando metieron el doblaje. Y nada, espero que os haya gustado. Suscribíos, dadle a like, comentarios si os mola el contenido. Muchas gracias a Vertical Robot por confiar en mí para darme la key con tanto tiempo de antelación. Y nos vemos. Hasta luego.